pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, estamos despegando ya en este nuevo episodio de Pulsión de Radio, el episodio número 13. Muy buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. Bueno, y Están aquí desplegando sí, mapas. estamos desplegando el mapa de la ternura que nuestro invitado gentilmente, porque hoy vamos a tener un programa muy amoroso, ¿eh? Más amor, menos sodio, decía. Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí con Luis Salamone. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para presentar nuevamente, porque tenemos ya la sana costumbre de presentar los libros por venir. Es un invento que hicimos, no sé si porque somos muy ansiosos, pero ya es tercer o cuarto libro que vengo antes de que salga, ¿no? Yo creo que es cábala ya, ¿eh? Ya. Así que Una sana costumbre. es una sana costumbre. Es un mapa Sí. del tesoro esto. Exactamente. Sí. A ver, lo vamos De- a poner, Es perdón, un mapa que le he disculpa. traído que remeda A ver si se puede los hacer. mapas de la literatura juvenil. No sé si Acá, se ve. mirá, acá nos dice, A ver, ahí no nos sé si se dice ve mejor. Gonza, saludamos a nuestro operador también. Sí, el mapa de la ternura de inspiración tolkiana, ¿no? Hay varias Según- inspiraciones, hay varias inspiraciones, influencias. pero acá Tolkien, Fundamentalmente. sí. Tolkien, Stevenson, como dijo la Isla del Tesoro, pero Sí, hay varias referencias y varios homenajes. Robert Louis Stevenson, Exacto. ¿verdad? El mismo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El mismo, pero también el mismo de la Isla del Tesoro, ¿no? Sí. Bueno, pero no nos anticipemos, vamos de a poquito, porque hoy tenemos una galería de variedades, ¿eh? Siguiendo en la línea del amor, vamos a contar hoy con la participación de Miriam Naná Enada, otrora columnista del programa en la agenda cultural, más específicamente en la agenda musical, una estrella consagrada a nivel internacional, que bueno, va a estar presentando hoy un espectáculo que vamos a tener el gusto de poder ir a ver el 5 de julio, que es Naná canta Sandro. Vamos a ver si Sandro viene a la radio, vamos a decir, en versión Naná. Y después nos vamos a Mar del Plata. Ajá, con nuestro columnista estrella Francisco Casadei. Del Gran Pez. El gran pez. Bueno, ¿qué les parece si nos empezamos a sumergir en las aguas del amor? Y después de esta pausa musical, vamos a nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien, bueno, Gabriel Pulice, ¿quién es el invitado de esta noche? Amigo de la casa, nuestro cartógrafo invitado. bueno, y sí, estamos aquí con Luis Darío Salamone, escritor, cartógrafo. ¿Y cómo te gustaría presentarte? Cartógrafo está bien, ¿eh?
Sí, y tenemos, bueno, no sé si ya lo quiere dar a difusión o es un secreto, pero tiene algunas sorpresas preparadas, además de esta próxima publicación. Pero bueno, Diego recién te hacía una pregunta en relación al mapa de la ternura. El mapa de la ternura es algo que me encontré, lo había visto con anterioridad, pero cuando estuve investigando para este libro, que está dedicado de lleno al amor cortés, hace como 20 años yo había explorado en un pequeño trabajo la cuestión del amor cortés, quedé tan entusiasmado que a partir de entonces empecé a juntar libros sobre amor cortés. Y entonces en mi biblioteca había un centenar de libros sobre la temática y dije, Gabriel, de las naves de los locos, me pedía un libro insistentemente y dije, te voy a hacer un libro dedicado exclusivamente al amor cortés, y así nace este libro, que es un amor lejano, cuyo centro es el seminario de la ética, y en el seminario de la ética, pero en otros seminarios, Lacan cita lo que es el mapa de la ternura. La carta du tendre, yo no sé pronunciar francés, pero se traduce así, como mapa de lo tierno, mapa de la ternura. Era algo que aparece en los salones literarios franceses en el siglo XVII. Una mujer, la primera Madame de Scudéry, la primera mujer literata francesa, es considerada por algunos, lleva una obra, Clélia, que incluía un mapa de la ternura. Entonces Lacan hace referencia al mapa de la ternura en el seminario 7, pero también en el seminario 3, cuando habla de Schreber y del almicidio, dice que el almicidio debería ser un paraje que se ubique en el mapa de la ternura. El almicidio. El almicidio de Schreber. Porque, Entonces lo que es verdad, empecé a estudiar cartografía, empecé a leer libros y por supuesto volví a la Isla del Tesoro, a Narnia, al Señor de los Anillos, libros que vienen con mapas. Y entonces se me ocurrió hacer que el libro venga con un mapa de la ternura, donde esté, por ejemplo, el paraje del almicidio, pero también un montón de homenajes, ya sea a escritores que de alguna manera recalaron en lo que es el amor cortés, pero también referencias lacanianas y freudianas, y sueño, y ya está por cumplirse ese sueño, que nosotros el libro lo presentemos en verdad con el mapa de la ternura, como en los salones franceses. Claro. Sí. Es decir, llevarle el mapita en pantalla decir, gigante. Claro. Acá está el lago, por ejemplo, de la indiferencia. Bueno, ¿no? eso quería nombrar, ¿no? Para que nuestra audiencia también, bueno, vaya interesándose, ¿no? Porque en realidad el título de la entrevista con que difundimos el episodio de hoy es Amores Lejanos, ¿no? Que es el próximo libro de Luis, que ya está ahí en imprenta, ¿no? Pero quería mencionar algunos de los municipios y algunos de los accidentes geográficos que aparecen en esta cartografía, como el Mar de la Pasión, la Isla de la Desilusión, la Montaña Solitaria, Isla Soledad, el Mar de la Discusión, el feudo parecería ser de la demanda, el molino del deseo, la necesidad. Olga, bueno, ahí no sabemos. Es un homenaje a Liniers, uno de mis personajes más queridos de la cultura argentina. Sí. Por supuesto no podían faltar Villa Cariño y El amor de transferencia. Villa Cariño, ¿no? es un chiste a lo que fue en nuestra adolescencia. Es el lugar que me entero que en todas las provincias de Argentina había una Villa Cariño, no era que era en Buenos Aires nada más. Exactamente, sí. Tienen muchos chistes, muchos homenajes. Por ejemplo, ahí, fíjate, la Murga del Tiempo, que es algo que introduce Dolina. Los dibujitos son muy parecidos a Páez Vilaró, que es otra persona que yo he querido mucho. En la calle de la Desesperación hay un muñequito de Tim Burton, por ejemplo. O sea que y está el río de la no relación, es decir, que hay conceptos de Lacan, de Freud, de Miller, pero también hay homenajes a personas que han de alguna manera recalado en lo que es el amor cortés, a través de su obra, ¿no? Por ejemplo, El rayo de luna, que se parece mucho a eso, a la primera película que se hizo, que recreaba una novela de
Julio Verdes es una obra de Gustavo Adolfo Bécquer que es maravillosa para pensar el amor cortés. Porque una de las cosas que dice Lacan es que el amor cortés se recrea a lo largo de la historia Sí. y vuelve a aparecer, ¿no? En diferentes coordenadas. Bécquer armó una poética del amor cortés impresionante. Esa obra, Rayo de Luna, creo que merece más difusión. Seguramente quienes les gusta Bécquer la conocen. Pero es maravillosa, porque es un tipo que va al bosque y se enamora de una mujer que cree entrever, luminosa en el bosque, y le empieza a perseguir. Sí. Hasta que se da cuenta que en verdad lo que había visto era un rayo de luna. Es decir, la ilusión de la mujer que no existe, digamos, ¿no? Se había enamorado de la nada misma. Sí, como suele suceder. Y eso, cada vez que suceda, va de alguna manera a recrear lo que son las coordenadas propias del amor cortés. Sí. Lo que a mí me parece fascinante es que con el amor cortés se inventó el amor, como lo pensamos nosotros hoy en día. Bueno, porque, a ver, si leí más o menos bien, si es que alguien puede leer bien algo, es como que ahí hay una suerte de tesis que no es que la inventás vos, pero vos le das ahí una visibilidad importante, ¿no? Que es el amor cortés una suerte de cookie, ¿no? Como los cookies que te quedan instalados en la compu y siguen operando, ¿no? Siguen operando al día de hoy. ¿Siguen ¿no? operando? Están en jaque, pero hasta hace poco seguían operando y esperemos. Mi Bueno, idea con esto es que claro. volver al tema, digamos, ¿no? Y Introducirlo nuevamente. Sí, Introducir la ternura, por ejemplo, por eso me gustó el Mm. título del mapa ¿no? Creo que es verdad lo que vos decís, que está en jaque, ¿no? Por la sociedad de consumo, por el capitalismo, por todo lo que atenta contra la nada, contra el vacío, Mm. ¿no? Porque el amor Mm. tiene que ver con el vacío. Y yo no sé qué opinan ustedes, pero yo considero, he leído mucho en filosofía, en diferentes campos del saber, que no existe una definición más precisa de lo que es el amor que la que nos regala Jacques Lacan. Mm. Y creo que esa definición existe gracias al amor cortés, a sus incursiones en el amor cortés. Sí. Y volviendo a esto que estábamos, digamos, situando, y en este capitalismo de plataformas, ¿hay vacío? No, lo que intenta es llenarse el vacío. Pero lo que Lacan inaugura, gracias al amor cortés, termina en la definición de Lacan del amor, que dice que amor es dar lo que no se tiene, ¿no? Y uno dice, ¿qué quiere decir dar lo que no se tiene? Bueno, es precisamente transmitir algo del orden de ese vacío que implica el amor. El amor cortés, vamos a comentarlo brevemente para la gente que quizás no sabe lo que es el amor cortés, pero se lo pueden imaginar fácilmente. Sí. Es el amor que surge en la Edad Media a partir de los trovadores, que le cantan a una dama. El caballero se iba a las cruzadas, la dama quedaba en el castillo, el trovador, los juglares componían temas de amor y se lo cantaban a una dama que era inaccesible para ellos, que muchas veces no conocían incluso, que escuchaban hablar de ella, y recreaban canciones de amor en una época, la Edad Media, donde la mujer estaba denigrada, los matrimonios eran únicamente por conveniencia, se violaban las mujeres, y sin embargo florece un amor diferente a lo que había acontecido a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta entonces. Porque antes estaba el amor platónico, el amor en Ovidio, el arte de amar en Ovidio, pero el amor cortés arma un amor que se juega en relación a un vacío. Cuando Lacan lo presenta en el Seminario 7, ubica ahí la relación con das Ding, con esa cosa primordial, no asequible al lenguaje, que es algo del orden del vacío, ¿no? Que se da en la primera experiencia de satisfacción, pero nunca más se vuelve a encontrar. Se encuentra en todo caso, dice, las coordenadas de placer a través de la nostalgia, ¿no? Y que va a ser determinante del andar del sujeto por el mundo. Si esa relación fue muy satisfactoria, vamos a tener al obsesivo, que no la soporta. Y si es insatisfactoria, vamos a tener a la histeria, que siempre la relación va a ser insatisfactoria.
Pero en realidad es un amor al vacío, ¿no? Es un amor al... Sí, yo me quedé pensando cuando leía justamente este pasaje de tu libro, Luis, que es interesante, ¿no? Porque por un lado aparece ahí la referencia al Das Ding, ¿no? Y por otro lado aparece esta suprema imaginarización, ¿no? Que es la figura de la dama, ¿no? Es verdad, porque hay una idealización impresionante hacia la Como dama. en tensión, ¿no? Digo, Lacan en ese momento no contaba todavía con ciertas herramientas que él mismo iba a forjar, ¿no? Pero que forja a partir de eso, ¿no? Pero que forja a partir de eso, ¿no? Pensemos que la cuestión del deseo en relación al vacío aparece en el seminario 7, cuando todavía no había formalizado el objeto A. Y es formalizado gracias a esto. Y elabora toda una ética, toda una cuestión del deseo y toda una cuestión del amor, gracias al amor cortés. Tengo la teoría, delirante, como toda la teoría que yo en general argumento, que no podemos entender nada del amor si no leemos el amor cortés, como no podemos, con el libro anterior lo mostramos, no podemos entender nada del goce femenino sin leer a los místicos. Sí, el libro anterier que lo presentamos acá antes que que saliera. presentamos acá antes que saliera, como ya hemos dicho, tiene por título La mujer entre Dios y el diablo. Exacto. ¿No? Y ahí trabaja un poco la relación de la mujer con el goce femenino por un lado y con el goce superyoico por otro. Sí. Pero muchas veces yo escuchaba hablar del goce femenino como algo muy extraño, que no era lo que decía Lacan, y es por la falta de lectura de la poética mística. Si queremos entender la definición de Lacan de dar lo que no se tiene en el amor, tenemos que leer Amor Cortés. Porque es realmente algo del orden de transmitir la relación con la falta, con la nada, con el vacío, ¿no? Porque, a ver si se entiende, el tipo se enamoraba por ahí de una dama que nunca había visto en su vida, que vivía a miles de kilómetros y que no tenía internet, ni era ni ningún medio de locomoción para llegar a verla, digamos. Sí, que jamás iba a ver en su vida. También, y le escribía poesías, empezaba, cuando la dama era denigrada, como vos decís, pasaba al otro registro, ¿verdad? Es como una formación reactiva, aparece como idealizada, pero bueno, eso genera un amor que se repite en cada una de las canciones que nosotros escuchamos hoy en día de amor. Estaba pensando, cuando hablabas del trovador, la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La nueva trova cubana, por supuesto. Te doy una canción. Te doy un óleo de una mujer desnuda. Óleo de una mujer con sombrero. Una mujer con sombrero. Sí. Bueno, yo te digo, me resultó difícil elegir los temas musicales para acompañar la entrevista de hoy, porque ese era todos, sí, todos temas de amor. Pero lo interesante es que en el lugar de la dama, que digamos, podría estar Fidel Castro, por ejemplo, como inalcanzable en algunos temas de Silvio Rodríguez. Me parece que la nueva trova viró del amor a la cuestión política y ahí perdió esa esencia. Que en realidad tendría que estar en relación a la dama, digamos. Claro, pero ojalá es otro de los temas de Silvio Rodríguez que se presta, ¿no? A, bueno, de qué está hablando, ¿no? Pero cualquier canción de amor que ustedes busquen van a tener metáforas del amor cortés. El amor como prisión, el amor como fuego, el amor como pasión, el amor... Son siempre metáforas. Hay temas de Los Redondos que cualquier canción de amor, a ver si que no le hablan precisamente a una dama, ¿no? Pero le hablan más a la falopa a veces. Pero a ver si queda claro lo que quiero transmitir, que a mí me parece pero loquísimo, interesantísimo. No existiría el amor como lo conocemos hoy en día si no hubiera existido el amor cortés. Incluso Miller llega a decir que en los lugares donde no llegó el amor cortés, el psicoanálisis tiene grandes dificultades porque no se pone mucho en juego algo del orden del vacío, digamos, ¿no? El amor el amor es un invento, no es algo que va de suyo como nosotros pensamos, ¿no? Dice. Vos hablas de artificio, ¿no? Sí, de un invento. Sí. La poesía cortesana, insisto, trae todas las metáforas que nosotros podemos encontrar en cada canción de amor. Rock, tango, el género que ustedes quieran, no solamente la nueva trova. Sí. Ahora, es un invento que paradójicamente
al no funcionar, funciona. Falla. ¿No? Falla. Claro, Falla. pero, ¿Por qué falla? ¿Qué es lo que deduce después bueno, Lacan de pero eso? es esa misma falla lo que lo sigue moviendo. Pero ¿no? ¿cuál es otra de las grandes deducciones que saca Lacan de A eso? ver. Que no hay una relación sexual. Y cuando en el seminario 20 él vuelve, Sí. trae la cuestión de la no relación sexual, cita nuevamente el amor cortés. Hay una referencia al amor cortés. Muestra que le enseña eso el amor cortés también. Que fingiendo que somos nosotros la que le impedimos, el amor cortés dice, muestra la inexistencia de la relación sexual, porque se supone que Sí. en esos primeros amoríos Sí. era inaccesible, la mayoría hasta aceptado socialmente. Después hubo varias graduaciones donde se avanzaba más sobre el terreno de lo sexual. Sí, ahora, porque se me ocurría un poco pensando en voz alta, ¿no? En relación al no hay relación sexual, ¿no? De Lacan. Y no es un poco como lo que se dice sobre las brujas, ¿no? Que las brujas no existen, pero que las hay. Es precisamente lo que se pone en juego con determinados velos, determinadas suplencias, Ujú. como el amor mismo, ¿no? El amor es un velo de la imposibilidad de completar al otro, digamos, ¿no? Y sobre esos velos recae la cuestión. Y son geniales las metáforas del amor cortés para esto. La fórmula de Lacan de dar lo que no se tiene, ¿por qué digo que es genial? Porque ahí muestra que amor no es completar al otro, no es dar lo que se tiene, sino es transmitir la imposibilidad de completar al otro. Si nosotros logramos transmitir la imposibilidad de completar al otro, eso es un acto de amor. Y si bien no hay una relación, Ese es el dar lo que no se tiene. claro, por lo menos eso muestra un sesgo que permite una articulación posible al otro. ¿Y cómo se transformó eso en el mito de la media naranja? No, me parece, yo sinceramente digo, cuando yo leo Platón... Eso es previo, ¿no? No, pero yo cuando leo Platón... Pero la versión, digamos, contemporánea, la versión Disneylandia, claro, digamos, que conviven, de Platón, ¿no? El famoso ser, el disco ese, es el mito de la media naranja. ¿Y qué pasó? Digamos que de esta invención o de este artificio que ponía en el centro del amor la imposibilidad de la completud, se pasó, no sé si es vía Hollywood, al mito de la media naranja. Me parece que es una versión imaginaria. Incluso cuando nosotros leemos, si bien lo critica Lacan, cuando nosotros leemos el banquete de Platón, que parte del ser hermafrodita, que es separado y a partir de entonces uno busca encontrarse con el otro, en el banquete, en la historia relatar el banquete, nunca se encuentra. No es que está la completud en el... Es la finalidad. Claro. Digamos, bueno, pero, justamente lo que visibiliza Lacan es ese final del banquete, ¿no? En donde después de todas las exposiciones que incluyen a la media naranja, irrumpe Alcibíades, ¿no? Y bueno, y ahí todos los discursos pasan a un segundo plano, en donde la escena se juega de otra manera, ¿no? Me parece que el tema de la media naranja o de la completud tiene que ver con los engaños del amor, ¿no? Y no es bueno definir el amor a partir de un engaño, porque entonces creo que en ese sentido la definición de Lacan de dar lo que no se tiene al otro que no es, ¿no? Transmitir la imposibilidad de completar al otro que tampoco nos va a completar, es una definición preciosa. Eso yo lo he trabajado en El amor es vacío, otro primer texto dedicado al amor. El anterior fue Topología del amor y ahora viene a partir de un cuento de O. Henry, no sé si lo recuerdan ustedes, que se llama, ese me lo había relatado una vez Sindar a mí, se llama, tiene varias traducciones, pero uno de los regalos de los Reyes Magos, pero en realidad es muy curioso porque tanto Cortázar como Borges lo compilan en los que consideran los mejores cuentos de la historia, ¿no? ¿Qué cuento? Ya te digo, el regalo de los Reyes Magos, pero en realidad pasa en no está bien traducido, porque pasa en un aniversario, es más interesante en el aniversario. Vieron que en los aniversarios las mujeres le dicen, te olvidaste el aniversario, el tipo
no se acuerda y se armó todo un problema. No, ellos eran una pareja que se amaba mucho, era el aniversario y deciden hacerse un regalo. Entonces, ella tiene una cabellera hermosa, era su símbolo fálico, digamos, ¿no? Entonces, ella va, se corta el pelo y le compra la cadena de un reloj de bolsillo que había heredado el tipo del padre para regalársela. Entonces, en el momento en que le va a entregar la cadena en el día del aniversario, él había vendido el reloj para comprarle una peineta que a ella le gustaba mucho para su hermosa cabellera. Entonces, en el momento en que quiere uno darle al otro algo para completarlo, se encuentra con que no, Sí. fracasan, ya no tienen lo que lo podría. Y es muy interesante porque en el cuento, en lugar, se podría una pareja común basada en lo imaginario, la media naranja, se matarían, ¿no? Y en cambio, la escena final es muy linda porque se ríen. Se ríen y dicen, se transmitió algo de la imposibilidad de completar al otro de alguna manera ahí, ¿no? En ese gesto. Sí. Y ahí se enciende algo que es un salto de nivel, ¿no? En el amor. Un amor donde se transmite algo del orden del vacío. Se da lo que no se tiene, por más que se quería dar lo que le faltaba al otro. Que no es lo que le pasa a los personajes del cuento de Cortázar, de Cambio de Luces. Cambio de Luces, ¿no? Donde Tito va al cárcel y Luciana, al contrario de eso, ¿no? Bueno, en esa ilusión, bueno, no les vamos a contar el final a la audiencia, pero no termina igual que esa otra historia, ¿no? Contalo. Así animás que la audiencia lo lea, porque si no, no lo van a... Bueno, no, es un cuento de Cortázar maravilloso que transcurre, está en relación a la radio justamente, porque Tito Valcárcel era un actor de radioteatro que siempre interpretaba a los villanos, ¿no? Entonces todos sus compañeros de elenco y las compañeras recibían cartas de amor y toda la admiración de la audiencia, pero él nunca recibía nada porque era el villano, ¿no? Y tenía voz de villano. Pero una vez recibe un sobre perfumado y abre la carta que le dice, yo sé que atrás de esa voz de villano se esconde un alma sensible, ¿no? Y se empiezan a cartear con Luciana y él se la imagina escribiendo las cartas en un ambiente a media luz y ella se lo imagina con rulos ¿no? Y entonces un día se encuentran. Estamos hablando en la época en que no había videollamadas, ¿no? Eran cartas, ¿no? Y se encuentran y él no tenía rulos y ella no escribía desde ese lugar que él se había imaginado, pero a pesar de eso, bueno, apuestan a que algo se va a acomodar. No quiero contar el final, léanlo, porque son escenas de la vida amorosa que a veces terminan con ese salto de nivel en el amor, ¿no? Como contabas vos, Luis, recién, en donde ese encuentro con lo que no encaja produce risa y es lo que termina, ¿no? Generando una intimidad y una confianza de otro nivel. A veces lo que no encaja queda del lado de lo siniestro y el horror, ¿no? Sí. Hay... Dale. No. Dale. Lo que va a haber en el libro son múltiples referencias en la historia de la literatura a recreaciones del amor cortés de alguna manera, ¿no? Novelas, cuentos donde sí aparece esta dimensión que es propia de la ética cortesana, ¿no? Del no encuentro, del encuentro con el vacío, y de a partir de eso cierta transmisión de lo que es el amor. Bien, vamos a ir a una pausa musical, pero después me gustaría que nos cuentes algo que me pareció también un punto muy interesante de esta suerte de historia de la literatura del amor, que son los tribunales del amor. Bueno, vamos a una pausa musical. Bueno, Dame el mapa de tu amor de Spinetta Jade.
Y antes escuchábamos a La Portuaria, escenas de la vida amorosa. Y estábamos con los tribunales del amor. Vos sabés que, fíjate que ahí viene el término amor cortés, ¿no? De las cortes de amor, que encima es algo de origen, en esa época, pero es medio incierto, es decir, incluso Lacan no toma partido de si existían o no, dice, se presume que eran cortes, porque era una época, insisto, en que la mujer estaba muy degradada, pero sin embargo había grandes damas que armaban cortes de amor, es decir, que uno podía ir hacia ellas planteándoles problemas de amor y que ellas dictaminaban, como si fuera un tribunal. De ahí viene el término amor cortés, ¿no? De las cortes de amor. De acá derivan palabras como cortesía, etcétera. Pero bueno, ahí estaban las cortes. Que había incluso códigos de amor. Había, ¿no? Códigos, claro. Sí. Y es muy interesante porque es la única, en toda mi vida, es el único, diría, no sé si me equivoco yo, por ahí me equivoco yo, error que comete Lacan, porque cita a Nostradamus, que es el brujo, digamos, el que hacía las profecías, pero el hermano de Nostradamus escribió un libro sobre cortes de amor, que parece que para algunos es chamullo y para otros no, es una recreación de esas cortes de amor. Y en esas cortes de amor entonces uno iba con un problema y las damas dictaminaban. Pongo un ejemplo. Si vos citás algunos casos. Algunos casos, pongo uno que recuerdo. Uno era, que es muy simpático, es un tipo que ama locamente a una dama, ella le dice que bueno, que acepta, pero con la condición de que jamás hable de ella en público, ni dé a conocer su amor, su amorío, ¿no? Y el tipo estaba en la feria, empieza a escuchar que estaban hablando más de su dama, y entonces salta a defenderla. Y entonces, hace público su amor hacia la dama. Entonces ella se enoja, le retira el amor, eso va a la corte de amor, y dictaminan las damas que es injusto que ella la prive de defender a su dama. Y que entonces tiene que rendirle su amor. Entonces son ejemplos, y hay muchos casos relatados por el hermano de Nostradamus, sobre lo que son resoluciones en los tribunales de amor, ¿no? De ahí viene el tema de las cortes y el amor cortés. Ajá. Vos decías que, bueno, de alguna manera tu libro es una creación, llamémosle, contemporánea del amor cortés. ¿Podés ubicar qué otras recreaciones del amor cortés podés situar en este tiempo? Bueno, a lo largo del libro aparecen autores, como decía, como Becker, como Stendhal, que es otro gran escritor. Me refería más acá. Más acá. Aparece siglo XXI. Aparece García Márquez con El amor en los tiempos del cólera. Más acá. Más acá aparece nuestro estimado Alejandro Dolina, que ha hecho una obra maravillosa que merece una difusión mucho mayor que la que tiene, que se llama Lo que me costó el amor de Laura, que es una opereta criolla, en la cual participan una serie tremenda de hombres de nuestra cultura: Sandro, Serrat, Sábato, Lelutier, Julia Senco, Mercedes Sosa, bueno, está Gabriel Ron. Participan activamente, no porque sean nombrados. Sí, es una opereta, cantan, hay cantos, coros. Y es maravilloso porque muchos de los lugares que encuentran en el mapa de la ternura, por ejemplo, la tropa de los recuerdos, la murga del tiempo, son de Lo que me costó el amor de Laura, están sacadas directamente porque se ve que él hasta conoce el mapa de la ternura, porque si no, no armaría lugares que acostumbran pueden figurar en el mapa de la ternura, digamos, ¿no? Y es un tipo que, claro, se enamora de Laura y Laura le pide pruebas de amor, como pasaba en las damas en la época del amor cortés, ¿no? Claro, porque ahora no pasa. Pero el tema es que cada vez que él cumplía prueba de amor, perdía tiempo de vida. Esa era la gracia, ¿no? Y llega ya sin vida a cumplimentar los requisitos de la dama, ¿no? Y entonces se da cuenta que el amor es, en definitiva, son trampas de la nada. O sea, algo muy propio de la poesía cortesana, digamos. Que así, ¿no?, termina el libro, ¿no? Sí. El libro. La opereta criolla, que es una obra de arte que en su momento tuvo cierto éxito, pero creo que
merece ser también recordada. No fue hace tantos años, pero creo que posiblemente cuando este libro se lo lleve a Dolina y le voy a preguntar, pero estoy seguro de que él ha sido un gran lector de la poesía cortesana, evidentemente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esto hablábamos recién en el precalentamiento antes de venir a la radio, que Dolina tiene algo de esa impostura, ¿no? Puede ser un poeta cortesano. Podría haber sido un poeta cortesano. Tranquilamente, es un trovador. Es un trovador, sí. Y cuando confiesa su amor por el tango es impresionante, ¿no? Canción de ausencia. ¿Qué es la canción de ausencia, digamos, ¿no? Cuando a veces se habla del tango injustamente, me parece, porque en todas las canciones aparece y se lo dice, es el lamento del cornudo. Lo que da cuenta la poética tanguera, que creo que también es la más sublime que tenemos en las letras argentinas, los grandes autores del tango, no hay cómo compararlo. Lo que dan cuenta. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con creo que nuestro rock and pop tiene, así como decíamos antes que el amor cortés, bueno, es cierto que hay algo del tango en el rock nacional y en el rock and pop nacional, pero que hay algo ahí que se renueva. Lo dice tanto Spinetta como Charly García, y lo dice Piazzolla también. Sí. Cuando le preguntan a Piazzolla qué pasa con el tango, le dice, los tangos son Spinetta, Charly García, Arcoíris, ¿no? Y cuando le preguntan a Spinetta y a Charly de dónde sacaban esa metáfora, y escuchábamos tango en casa. Sí, claro. Sí, que le da también ese rasgo tan particular al rock nacional, ¿no? No es sin el tango. No. Es una... Y sin el amor cortés, porque eso también viene de Francia y de toda la poética del amor cortés, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, las metáforas del tango para ver la rapidez, lo poco que dura la cuestión, ¿no? Fuiste flor de un día, la luz de un fósforo fue. Tranquilamente son metáforas cortesanas, digamos, ¿no? Sí, ahora, Luis, me parecía muy interesante por ahí recuperar algo que hablábamos hace un rato, ¿no? Y en relación al interés con el que vos te encontrás, ¿no? Bueno, habiendo tenido largos años de recorridos en la obra freudiana, en la obra de Lacan, ¿no? Bueno, de pronto vos decías, este es un libro que está más nutrido de la historia de la literatura, ¿no? En este caso en torno del amor, ¿no? Y bueno, me gustaría si querés comentar algo en relación a eso, ¿no? De esta búsqueda tuya también, ¿no? Sí, creo que la literatura es el primer amor que uno tuvo, ¿no? Para muchos de nosotros empezamos leyendo a Stevenson, a Verne, yo toda mi vida seguí con mis primeros amores, o sea, nunca dejé de leer historietas, nunca dejé de leer literatura, y siempre intento, alguien me decía, vos, a veces lo interesante que tenés que no cruzás psicoanálisis con literatura, a veces, ¿no? Pero permanentemente sí también, ¿no? No solamente... Es más, yo le contaba a Gabriel en el bar Celta, es hermoso, al que vamos antes de venir acá, que los últimos 2 libros que escribí son de literatura, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto, con una vocación que tengo yo de mucha lectura, y para mí leer es una necesidad, y escribir es una consecuencia. O sea, uno lee por necesidad, y creo que la lectura te lleva a la escritura como para intentar volcar algo de todo eso de lo cual uno se empapó. Entonces este es un libro que está entre el mitad de camino entre el psicoanálisis y la literatura, y los próximos libros serán de literatura, directamente. ¿El futuro del amor va de la mano del futuro de la literatura? Me parece que en la literatura, como decíamos recién, no solamente en la obra literaria tradicional, en las canciones, en el tango, en el folclore, en el rock, en todo lo que se escribe,
siempre el amor está dando vuelta. En el psicoanálisis siempre el amor. Lacan dice en el seminario 20, ¿no? Que lo único que hacemos es hablar de amor. Creo que estas disciplinas permiten de alguna manera que el amor tenga un escenario, ¿no? Que, como decíamos antes, se encuentra un poco complicado. Hay grandes estudios sociológicos que incluso, y psicoanalíticos también, que muestran cómo el amor está en decadencia, ¿no? Desde Bauman, el amor líquido, Byung-Chul Han, la agonía de Eros, ¿no? Muestran muy bien la problemática del amor en nuestra época, sin que tengan por ahí nuestros mismos conceptos para plantearlo, pero mostrando lo que es una realidad, ¿no? Me parece que las redes sociales han tenido mucho que ver con eso. No solamente el capitalismo, ¿no? Las redes sociales. Yo pongo un ejemplo. Bueno. Pongamos un ejemplo. Tinder. Sí. Alguien por Tinder conoce a 4 personas con las cuales se va a encontrar en las próximas semanas. ¿Va a recalar en la primera? O en las próximas 4 horas. O en las 4 horas. ¿Va a recalar en la primera, como hacíamos nosotros, que de repente nos gustaba alguien, nos acercábamos, salíamos una vez, estábamos pensando en volver a salir? No, se arma como un vértigo, ¿no? Propio también de la lógica del capitalismo, del otro como un objeto desechable, que eso complica la relación amorosa. Pero que incluso lo interesante, y esto aparece mucho en ciertas, digamos, quejas, sobre todo del lado de las mujeres, de que incluso lo que en algún momento podía, digamos, entre comillas, funcionar con estas aplicaciones, ya no funciona más, porque lo que se encuentran es que no pasan del match, digamos, ¿no? O sea, lo que empieza a aparecer es toda una generación de hombres que ya no se relacionan con mujeres, sino que se relacionan con plataformas, ¿no? Entonces uno diría, casi es una versión más trágica aún que el no hay relación sexual, digamos, ¿no? O sea, el no hay relación sexual es porque la relación es con una plataforma, al menos del lado Pasa lo mismo en la música, por ejemplo, ¿eh? No es lo mismo, yo insisto siempre en esto, y también tengo una lucha con amigos en ese plano. No es lo mismo escuchar vinilos que escuchar Spotify, una plataforma. No es lo mismo. Porque uno, por ejemplo, se compra un vinilo, tiene el arte de tapa, lo pone de un lado, lo escucha entero del otro. No es lo mismo que estar en Spotify y decir no me gusta y pasar a otra cosa, a tal punto que no sabe bien ni siquiera qué es lo que sigue a veces, ¿no? Genera otro vínculo con la música. Todo ha cambiado con Internet. La música ya tenía un soporte estético bueno, y el objeto, ¿no? La cuestión física, ¿no? Claro, sí, ese objeto que se podía, que se puede, ¿no? Porque en realidad por algo el vinilo, lejos de haber muerto, de pronto resucitó, ¿no? Bueno, era un objeto agalmático, digamos, el vinilo, ¿no? O sea, eso todo, hasta la espera de que salga, ¿no? Habría que ver si... el amor al vinilo. Que era el objeto, ¿no? Era, digamos, bueno, el tema del objeto concreto es muy interesante lo que plantean ahí Bauman y Gustavo de Sal en El retorno del péndulo, ¿no? Como las cuestiones líquidas en algún momento terminan vaticinando que volverá algo sólido, porque no... Bueno, lo que aparece diciéndose en el Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona, ¿no? Sí, nosotros porque estamos viejos estamos todos de acuerdo con eso. Claro, estamos de acuerdo con eso. Y hasta que, en fin. Por ahí, en este punto, ¿no? Yo cuando te decía más acá, ¿no? Y vos decís, bueno, apareció Dolina, un señor de 80 y pico de años, ¿no? ¿No? Digo para, ¿no? De esa generación que se va terminando, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos que son todos más 80, digamos, ¿no? Y bueno, y son Dolina. Puedes salir con nosotros también, que somos más jóvenes. Claro. Y digamos, es que a él le gusta ser el pendejo del grupo. Claro. Entonces, y que efectivamente aparece una cultura que ya no existe más, ¿no? Que es maravilloso. Uno dice, bueno,
vivan un poquito más. Pero digo, más acá, ¿no? Yo estoy pensando en estos, en esta generación digital, ¿no? La que nació digamos, con la digitalidad, ¿no? Ahí me pregunto, bueno, en esa generación, ¿se está produciendo alguna recreación de este Amor Cortés? Y me parece que hay que ver los artistas nuevos. Yo no tengo registro de los nuevos, pero sí conozco bandas que son bastante nuevas y que siguen. Y a nivel de los nuevos, por ejemplo, Emanero, no sé si lo conocen. ¿Quién? Emanero, es alguien que a mí me interesa muchísimo, Ajá, pero ha vuelto a mezclar su rapeado con cumbias, con cosas de otra época. Pero me parece que cuando uno escucha letras donde aparece algo del desencuentro, están intentando precisamente dar cuenta de lo que es el Amor Cortés, ¿no? Sí. Cuando escuchamos, bueno, Luis Alberto Spinetta es tremendo. El libro termina con una referencia a Spinetta. Dame el mapa de tu amor. No, pero aparte el libro las últimas palabras del libro están con Spinetta. Ya no falta mucho, si me permitís. Por favor. La versión de Grisel de Spinetta es tremenda. Impresionante. Un álbum memorable, el Spinetta Páez, ¿no? Pero escuchá esto. A ver. De Luis Alberto Spinetta, se llama Hiedra al Sol. Oh, mi amor, dime cuándo queme el sol, con mis manos haré brisa para que no. Porque el gran problema a veces del amor es cuando se empiezan a jugar los coletazos del goce, y eso quema. Y Spinetta dice, dime cuando queme el sol, con mis manos haré brisa para que no. Oh, dime si podré jugar, sin los sueños la armonía no tiene lugar. O sea, como que la armonía solamente es propia de los sueños, ¿no? Sí. Y por favor no hagas promesas sobre el bidet. Además, ¿no? Y retomando la pregunta de Diego, ¿no? Y tomando el título del libro también, Amores lejanos. Y en las relaciones a distancia, ¿no hay algo del amor cortés? exactamente, sí. Muchas veces se presenta algo del amor cortés. El amor a distancia es un amor cortesano, ¿no? Es así, sí. Por lo menos he tenido ocasión de conocer situaciones en algunos casos, donde, sí. En algunos casos que largas relaciones, ¿no? Incluso de años, sin llegar a conocerse. Está cierto que, a diferencia de la Edad Media, la videollamada introduce otras pero yo he tenido en análisis a alguien con 4 años de relación a distancia que claramente traía cuestiones ligadas a lo que es el amor cortés. Sí, con lo cual se reintroduce por la ventana, se podría decir, algo que parece propio de la Edad Media, ¿no? De los feudos, del encierro, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué más? Porque nos quedan unos minutitos. Quedan. Yo pensé que estábamos Sí, nos quedan unos minutitos, pero ahí, digamos, todos suyos. No, simplemente creo que este libro, Un amor a distancia, lo que intenta es, como decíamos, con su mapa de la ternura, volver a poner sobre el tapete la cuestión del amor, y creo que es el trabajo nuestro, dar esta definición, transmitir esta definición del amor tan precisa, y que es maravillosa, como dice Lacan, ¿no? Que lo hemos planteado alguna vez. Siempre el artista nos anticipa, ¿no? Antes que nosotros plantea cuestiones, y es lo que uno ve en todos estos grandes escritores que han trabajado la cuestión del amor. Lo de García Márquez, claro, es diferente, no es exactamente lo mismo, pero el amor en los tiempos del cólera trata de un tipo que está 50 y pico de años esperando que su amada le dé bola, que se había casado con otro, digamos, y finalmente en la época del cólera emprenden un viaje, porque él era dueño de una flota marina, y lo que él decide es poner la bandera de la peste para no llegar nunca a puerto, digamos, ¿no?
Y entonces le pregunta el capitán, le dice, ¿cuánto tiempo vamos a estar en este ir y venir del carajo, ¿no? Y le responde, yo no tengo problema de spoilear los finales, que quiere lo va a leer y lo va a disfrutar. Y él le responde, toda la vida, ¿no? Entonces me parece que en ese, en ese recrear la cuestión de que uno puede estar toda la vida en relación a una espera y a un encuentro que va a ser imposible, pero que de alguna manera lleva las marcas del amor, ¿no? Eso suple, como dice Lacan, la no relación sexual. Y me parece que hablar del amor permite, por lo menos, no solamente velarlo, sino también establecer, pongo en mi boca otro término de otro artista argentino que todos queremos, como decía Gustavo Cerati, es un puente, ¿no? Entonces pensar al amor como un puente en una época donde lo que predomina es el cinismo. Hay una isla acá dedicada a Kion, que es cinismo. Sí. Y ahí hay un par de chistes también que hago yo. Hay un par de sitios que me gustan mucho a mí, uno de ficción y otro de verdad. En una época donde hay un aislamiento del otro, el amor, sabiendo que está tendido sobre un vacío, es un puente. Bien. Bueno, ¿para cuándo el libro, Luis? Y depende del editor, a ver si Gabriel se pone las pilas. ¿Qué Gabriel? Es de las naves de los locos. Yo no tengo nada que ver. No sos vos. La editorial es las naves de los locos que la va a sacar. Y va a venir el librito con el mapa de la ternura. Ah, va a estar incluido el mapa desplegable de la ternura. Sí, totalmente. Con muchos tópicos para debatir en torno al tema del amor. Ahí en el estrago, por ejemplo, en el lago del estrago hay un cocodrilo. Sí. No todo lo del amor es saludable. No, eso ya lo sabemos, pero y además es, bueno, en el mapa, haciendo un breve recorrido, nos encontramos con el lago de la indiferencia. Esa es originaria de la época del mapa. Ese es original. Hay muchos lugares que figuraban en el mapa de la ternura original, sí. Sí, ¿y cuál más? Del mapa original, ¿cuál te acordás? Tendría que ver, pero el tema de la infidelidad estaba, el volcán de los celos, hay varios, la montaña de la locura es un homenaje a Lovecraft, hay muchas referencias literarias, la montaña del destino tiene que ver con el Señor de los Anillos, como bien vos decías, el puerto de la aventura tiene que ver con... hay una cosa que uno no sabe, que ¿vieron la última sesión de Freud? Que Freud debate con Lewis. ¿Lo conocen a Lewis? Lewis era un escritor increíble. ¿Y saben cómo lo conocen la mayoría de la gente a Lewis? Porque escribió las Crónicas de Narnia. Sí. Pero sin embargo, él también escribió el libro, uno de los mejores libros que yo leí sobre Amor Cortés. Entonces Lewis también era amigo de Tolkien. Era amigo de Tolkien, claro, ¿no? Formaban un mismo grupo estaban literario. En un grupo literario, sí. Y eran medievalistas y daban clases en la universidad sobre la Edad Media y armaban sus mapas, armaban su tierra, digamos, pero a la vez estudiaban el amor cortés. La alegoría del amor se llama el libro de Lewis, que es realmente maravilloso y está todo dedicado al amor cortés. La alegoría del amor. Sí, porque, bueno, ya estamos despidiéndonos, pero el libro realmente es una enciclopedia del amor. Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir. Vos ya sabés que Pulsión de Radio trae mucha suerte. Así sí, que, siempre. Llevan 3 o 4 que hemos presentado antes que aparezcan. Bueno, nosotros nos estamos yendo a una pausa comercial de la radio y a la vuelta Sandro viene a la radio. Si alguien sabe del amor y del amor cortés es Sandro. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Ahora sí, ya pasamos del mapa de la ternura
a más ternura. A ver, capaz me pongo violenta, ¿eh? Ya me conocen, puedo violar de bordo muy rápidamente. Ya la hemos visto tocar el piano con guantes de box. Y sí, así que agarrate, Catalina. Y otras cosas. Bienvenida. Muchas Naná. gracias por recibirme. Te extrañábamos muchísimo. Lo mismo. Sí, hemos hecho recorridas por Hungría, nos ha llevado de paseo por, ¿no? Por tantos periplos musicales. Claro, y ahora que me vuelvo de una gira que no sé, ni me acuerdo por dónde pasé, gracias a Marina Otero nos fuimos por todos dónde? lados. ¿Por dónde ando? Porque yo le mando un mensajito, porque ahora ya tenemos entradas reservadas para ir a ver a Sandro. Ya sé quién va a estar en el público, Sí, casi. En primera fila. Así que, y le mando mensajito, Naná, sí, qué sé yo. Y me responde como a las 5 horas. Estoy en Sydney. Claro. Así que bueno, ¿qué hacías en Australia? Y mira, tenía que cumplir ese sueño de niña de ver a los canguros y la ópera de Sydney. Y dije, ¡ay, me tomo un vuelo! Y vuelo con... Bueno. Bien. ¿Ya arrancamos con todo? Sí, ya estamos en el aire. Perdona que ya me pongo... y ahí descubrí... Ese no es un mono. Ese es un pájaro. Se llama el pájaro lira. Y no me animé a acercarme como una tonta. Porque, no sé, tenía como tantos sonidos diversos. De momento pensé que era algo, no sé, un ser Que eran varios. Es que eran varios que me iban a comer, que era una serpiente haciéndose un pájaro, no sé. Pero no, después lo googleé, lo encontré y es el famoso pájaro lira. ¿Y dónde habita? En la montaña de las montañas azules, de Blue Mountains, a 2 horas de Sydney, que te tomas un tren, que pagas como un subte y te vas allá a la montaña y encontrás ese pájaro. Que todos esos ruidos los hace el mismo animal. El mismo. Es impresionante, ¿no? Bueno, es una introducción como una otra para demostrarle que le di vuelta al mundo con la cabeza que se me quedó en cualquier lado. Bien. ¿Y cómo les quedó la cabeza a los australianos después de escucharte? Usted también hace distintos tipos de ruidos y sonidos musicales. Sí, bueno, en este caso fue como más performático de todo un equipo, porque fue la obra Kill Me de Marina Otero que venimos girando, contamos. Vos, Gabriel, dijiste que estaban con las 100, sí, más de 100 funciones. Nosotros, bromeando. claro, en el tinglado. Sí, con Café Central. Con Café Con Café Central. Central. Sí. ¿Ya superaron las 100 No, funciones? estamos ahí de llegar a las 100 funciones. Los sábados a las 19:30. Mirá cómo se Bien. Porque tenemos un punto en común. Que ya te voy a- Gustavo Acevedo, que nos hace las luces en Timbre 4 los domingos para el Piaf. Y a nosotros hizo un trabajo que ellos lo vieron, una puerta, Sí. un hombre y otro hombre, que quizás vuelve. Hizo todo el diseño de la casa, lo Claro. hizo Gustavo Acevedo. Y Claro, es que una- tiene un papel protagónico. Re protagónico Claro. lo que hace. Es Sí. un genio total. Y para volver a nosotros humildemente hicimos solamente 39 funciones a través del mundo y con Kill Me, que venimos girando hasta Australia. Por eso descubrí este pájaro que no conocía y me parecía que era mi deber presentarlo en esta noche para ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? Absolutamente. Creo que ha sido la gran sorpresa de la noche. Pensábamos que íbamos a presentar a Sandro y terminamos presentando al pájaro lira de las montañas azules a 2 horas en subte desde Sydney.
terminó siendo Animal Planet. Bueno, la agenda cultural es amplia, ¿no? En cualquier momento nos transformamos en pandas y canguros. Bueno, pero buenas noches, Gabriel Nicola, que no lo habíamos saludado porque arrancamos con los pájaros. Buenas noches, Diego, buenas noches a todos. Sí. Bien, ¿por qué no, presentamos a nuestro público nuevo, ¿no? Sí. ¿Quién es nuestra invitada, no? En la agenda cultural. Sí, ¿Quién es? sí. La verdad, me interesa saber quién es. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Me podrán decir quién es? Porque la verdad no sé. Bueno, nacida Miriam, Sí, sí. advenida Naná. Pero nacida, o sea, cuando naces, claro, te dan un nombre, pero apenas naces Sí. tenés ese nombre, entonces te determina como persona. Sí, no te determina nada. Ah. En realidad, es nada. De nada. Naná es nada. Muy bien. Y en realidad el nombre nombra lo que puede, pero siempre algo desborda el nombre propio, ¿no? Sí. Algo que no tiene representación. Bueno, Bien. Pero cantante, performática, también podemos decir. cantante lírica, ¿no? Con formación, ¿en dónde? Actriz. ¿Dónde estudió? A ver, queremos conocer su currículum A ver, académico. Yo empecé en mi colegio de barrio, que era muy popular, a los 12. ¿En qué barrio? ¿En de Quartier El barrio Latin? 18, que está Montmartre, Montmartre. arriba, entonces estaba siempre en Montmartre, y en el bajo Montmartre, que estaba la Porte de Clignancourt, al lado del mercado de pulgas, donde empezaba el barrio rapero en los 80s. Ajá. Entonces estaba en una escuela un poco que teníamos una comisaría dentro. Para ¿Adentro decirte- de la escuela? Sí, para limitar un poco esa parte no lo sabía, esa tampoco. O sea, una escuela tumbera. Y era como un barrio un poco picante. Bien. Y en este contexto había una profesora de música que era fanática de la ópera y cada año se tomaba la misión de montar una ópera. Entonces con esos alumnos, yo tenía esa, 10, 11, participé de mi primera ópera, que era el Trovatore de Verdi. Bien. Después fue Puccini, Madame Butterfly. Y ahí te descubrieron. Y ahí me descubrí yo una pasión por la ópera. Y a través, también, más que nada por el canto y el hecho de hacer espectáculo y el teatro, o sea, de estar en escena y de transitar un estado que no sabía que uno podía transitar. A ver, ¿cómo sería eso? De transitar es estar como un receptáculo, un canal de emociones que todavía no la viviste porque esos 10 años, 11 que tenía, no sabía que las podía vibrar con ellas. Claro. Capaz por eso me hice tan dramática después, ¿no? Por haber tenido que cantar esas grandes heroínas. Pero era como ser desposeído de su propia identidad para estar atravesado por otro. Y a tal punto, ustedes que son del oficio, que mi madre se asustó cuando me vio por primera vez sola, en un escenario cantando una gran duquesa, contesa, no sé qué. Y pidió perdón a todos los asistentes. Perdón, ¿por qué? Porque decía, yo no la crié así.
Yo crié una niña muy humilde. No sé de dónde salió muy este buena, monstruo. claro, y ahora la veo. ¿Quién te crees que sos? Me decía a mí. Después me retó todo el camino de vuelta a casa. ¿Quién te crees que sos? Te haces la diva. Yo estaba cantando una condesa, la Grande Duchesse de Gerolstein, no sé. Dalila, Amour, bien, todas esas cosas. Y me decían, no, pero vos estás aplastando a tus compañeritos, te hacías como brillar mucho más que ellos. ¿Qué fue eso? No te crié así. Bueno, querían saber de dónde venía todo eso, ahí lo tienen. Bien. Bueno, eso, aparte porque para cualquier familiar que ve para un familiar ver a ese familiar en ese lugar otro que es el escenario, transitando un personaje, produce, como siempre producen alguien que está en ese lugar, identificaciones, pero produce un efecto de desconocimiento. Sí. Y casi es no sé, yo te diría el sello que te dio tu mamá, tu vieja, iba a decir, de que ahí había un artista, porque eso, ¿quién es? Es otra. Puede ser, yo estuve como muchos años luchando porque no la quería, o sea, la quería mucho a mi mamá y no quería desilusionarla, pero me sorprendía mucho porque todos los demás me felicitaban, me llevaban flores, mi profesora de dibujo me decía, ¿por qué no empieces el teatro? Porque veo que hay algo que está sucediendo con eso. Entonces empecé a tomar clases de teatro en ese momento, pero fue como esa lucha de no aceptar, de mi madre no aceptando ese monstruo que había visto en el escenario, que no tenía dignidad, integridad, no sé qué se le pasó por la cabeza. Ahora, digamos, vos decías, no sé si mi dramatismo, ¿no? Apareció ahí, ¿no? Porque lo interesante de lo que planteas es que no es que vos tenías un rasgo dramático y que después lo pusiste ahí en juego, sino que apareció literalmente de la nada ese dramatismo, ¿no? Bueno, eso es lo que digo, así, en realidad yo creo que había algo, otra cosa que estaba ahí y que el escenario me sirvió, darle forma, usarlo, tenerlo perceptible como algo que sentía dentro, que no sabía bien qué era, formularlo, era eso. Desplegarlo, ¿no? Habitarlo y gozar de eso más que nada. Creo que eso fue lo que sentí, que siempre me voy a acordar, fue esas primeras veces de sentir que el escenario sagrado que permite sentir, estar solamente sintiendo esas emociones, esas sensaciones, vibrar sin pensar demasiado en lo que va a pensar el otro, y después, bueno, me llegó el juicio de mi madre, pero... No, pero esto que decía Gabriela, a mí me parece realmente que da en el clavo, ¿no? Porque que ahí donde vos estás encarnando un personaje, tu mamá no te reconozca, ¿no? Es certificado de calidad. Claro. ¿No? Sí. De que está eso logrado, ¿no? Sí. Al punto de que tu mamá no te reconoce, ¿no? No, es el máximo del certificado, se podría decir. Hay muchos hijos que hacen cualquiera en la vida y que no están más reconocidos por sus padres. No creo que sea el sello de calidad. No, pero ahí entienden. En la escena, ¿no? Por supuesto, si tu mamá no te reconoce por crímenes de guerra o otro tipo de tropelías, es otra cosa. He cometido. Sí, vengo a confesarme. Bueno, y ¿cómo llegaste a Sandro, ¿no? Sandro llegó a mí a través de Edith Piaf.
Mirá vos qué sorpresa. A ver. Sí, porque en realidad yo llegué a Edith Piaf porque estoy en Argentina y que como francesa siempre es a lo más fácil conocido es Edith Piaf, y después, o sea, ella no me soltó y yo tampoco la quise soltar porque justamente ahí encontraba lo que encontraba antes cantando las óperas, como esas mismas emociones, esas cosas de las entrañas. Y en uno de esos shows, antes de un show de Piaf, siempre revisito la historia que quiero contar. Entonces volví a investigar un poco sobre la vida de Piaf y cosas que me aparecían en el momento, y quería en particular encontrar el afiche que Edith Piaf había hecho imprimir para Atahualpa Yupanqui, para el concierto que ella lo invitó a no abrir el show, sino le ofreció el show. Entonces quería volver a encontrarme con esta historia y ahí encontré una nota en Clarín de Graciela Guiñazú. Y me pareció muy sensible su manera de escribir sobre este encuentro con Atahualpa Yupanqui y Edith Piaf, y me parecía que compartíamos como un poco la visión hacia Edith Piaf. Entonces... ¿En qué año es ese encuentro? Eso creo que fue en 1950, por ahí. O sea, yo soy muy mala en las fechas, así que bien, pero es posible. Entre 48 y 52 tengo un rango de imprecisión. Y ocurrió en la casa de Paul Éluard, el poeta. Del poeta. Sí. Entonces, y para mí es muy clave, porque hacer Piaf en Argentina, tener como este puente con Atahualpa Yupanqui, es muy hermoso. Y encima habla mucho de quién era Edith Piaf como impulsadora de talento, pero también reconocer al folclore, reconocer a una fuerte identidad artística. Eso. Y Graciela la contacté a través de Claudina Sánchez y vino a ver el show de Piaf que hacía así muy íntimo en Jazz Wire. Y al final del show me dijo: ¿por qué no cantas un tema de Sandro? Así fue. Y yo la miré y dije: sí. No sé por qué. ¿Cómo se te ocurrió? Claro. Y me dijo: sí, va a cumplir 80 el año que viene, o sea, este año. Estamos en el grupo, porque ella es biógrafa de Sandro, lo conocía muy bien, toda la amiga de Olga, la viuda de Sandro, tiene como una productora, Sandro Producciones, o sea, estaban preparando el homenaje que se hizo ahora el Sandro del Gran Show en el Coliseo. Entonces ya tenía todo eso en la cabeza, fue en diciembre del año pasado, y me dijo: cantate un tema de Sandro. Bueno, y yo, volví de gira para Europa, pero me quedo ahí. ¿Pero qué tema de Sandro? ¿Cuál? No sé, ¿sabes por qué? Bueno, ya lo pasé, el por qué, pero ahora ¿cuál? Y no encontraba, decía, pero yo no logro escuchar los temas de Sandro sin escuchar la voz. Primero es Sandro, después viene el tema. Y cuando decidí volver acá en febrero, que pedí una fecha en Bebop Club, dije: quiero hacer un repertorio por una vez, que la gente se sepa los temas. Porque quiero que la gente tengan ganas de cantar, que puedan cantar si quieren. Hasta estaba dispuesta a hacer un karaoke, imagínense. Entonces dije... El karaoke de Claro, Nana. No, iba a ser el karaoke de Nana y dije: no, ahí te vas realmente demasiado lejos, vamos a limitarlo un poco, encima tenés ganas de cantar vos, entonces vamos a limitar. Y pensé: voy a hacer un repertorio de Sandro, ya que no me puedo decir con uno. Y así fue. ¿Y por cuál empezaste? Y justamente... Por eso. O sea, Por ese... Empecé por el primer tema que escuché y que pensé: mira vos, que es Pobre mí,
madre querida, acá sigo con los psicoanalistas, mira, le tiro material, vamos. Volvemos a la primera escena de la entrevista. Sí. Y bueno, cuando escuché este tema dije, claro, porque como sus letras son muy particulares, muy esa de hombre gitano, sensual, con una sensualidad, ¿qué voy a hacer yo? O sea, en eso, sí. Entonces este tema pensé, está bien, de mi registro. Y luego estuve como viendo los textos de las canciones, las letras. Me puse, antes de escuchar la música, porque no podía deshacerme de su voz, miré las letras y miré algo que yo podría llegar a interpretar, a decir. Y ahí elegí después, escuchando los temas, viendo lo que podía estar con mi voz. Hicimos un trabajo fino con Mariano Sarra en piano y arreglos, re lindo. Fue como mucho trabajo para llegar a hacer algo porque teníamos la presión de no, o sea, es difícil siendo mujer, siendo francesa, siendo de una cultura que no es la de Sandro, y creo que dije eureka cuando pensé, es canción francesa. Lo vi como a Sandro como representante de la canción francesa y o sea, porque le gustaba mucho el Charles Aznavour, cuando vi toda la correspondencia con Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Contanos algo de eso. Sí, claro. Que eso es algo que no, para mí es desconocido. Y la forma de construir canciones, las melodías, después la forma de cantar llorando es muy de Jacques Brel. O sea, todas las cosas que yo asoció a la canción francesa. Claro, que para mí, para llevarlo a algo mío. No quería imponer o imitar, no, me iba a ser imposible, claro. Pero ver cómo su mundo podía ser interpretado por mi percepción. Y también su sensualidad, ¿cómo puedo abarcar yo esa sensualidad? Claro. Sin ser, o sea... y ahí entendí, claro, acá me consideran sensual, o sea, mi forma de seducir, porque la sensualidad es la que seduce, es algo más chiquito, es algo más susurrado, es algo más francés. Y ahí lo tenía, como dije, voy a navegar, también hay partes bilingües, que hice versiones en francés. También pongo un tema de Aznavour y hice como el hilo de la rosa. Te llegará, claro. El hilo de la rosa para hilar todo. A Edith Piaf la tengo ahí también, pero no voy a adelantar todo, pero encontré unas cosas hay sorpresas. Sí, pero más que nada encontré una forma que yo sentía que me podía apropiar. Sí. Apropiar, gracias. Sí, bueno, sería apropiar, pero también inventar Pero sabes que en este caso es más Miriam que Nana. ¿Sí? Eso me sorprendió. Yo me dejé sorprender. Como que venía con la Nana, ya habían pensado cómo iba a ser la entrada, que siempre sale Nana a escena a salvar la Miriam tímida. Y ahí no apareció. Era como, ¿dónde estás, Nana? ¿Me dejas en banda? Era como, porque el público ahí era más fuerte que yo. O sea, sabía más, conocía más los temas que yo. Conocía la historia, la tenía dentro, la memoria la tenían por todos lados. Ellos me tenían que enseñar a mí. Yo no es como en el caso de Edith Piaf, que yo tengo todas mis imágenes, todas mis historias que están ahí metidas. Se podría decir, tomando una metáfora futbolística, con Edith Piaf vos jugás de local, sí. Con Sandro jugás de visitante. Exacto. ¿Es eso? Exacto. Sí. Y entonces el visitante tiene que respetar las reglas.
Está bien, pero es muy Sí. interesante el modo que vos te valés de tu imaginario, nombrabas a, ¿cómo es? El Gilbert, francés. Sí. Gilbert Bécaud. A Charles a Aznavour. Aznavour. A mí me hace viajar. En mi casa de la infancia se escuchaba mucho esa música, mis viejos. Y cuando lo nombraste a Aznavour, se me representaron un par de letras y de temas, y digo, sí, podrían dialogar con Sandro en algo del decir, del transmitir. De la pasión, Sí, ¿no? también. Y Ella, vos sos muy apasionada. y hay temas que son muy parecidos, hasta que son casi iguales. Bueno, No voy a decir más. La versión de Sandro de Dos Extraños es maravillosa. Ahí, digamos, ahí es una mezcla entre un Charles Aznavour y un Frank Sinatra. Sí, y él es hasta entre Elvis Presley y todo. Y Bueno, hasta, claro, él empieza siendo un Claro, Elvis, sí. ¿no? Con Sandro y los de Fuego. Y sí. Mm. Y también la ópera. Para mí, o sea, el gitano, justamente el fuego del gitano, y ahí para mí está el trovador de Verdi. Cuando entendí eso, que podía jugar con los dos, con el chiquito francés, pero con el fuego del lírico, de la ópera, si bien no voy casi en ese registro, dije, capaz es eso lo que había visto Graciela, que jugaba con esos aspectos. Cuando te vio Sandro. Sí, y los gitanos, o sea, es muy importante también, en París es una cultura muy común, es el Muy jazz, potente. el jazz francés es el jazz gitano. Bueno, y Pasanos la ficha técnica, Sí. lugar donde vas a cantar, hora, la ficha técnica. El Piaf sigue 3 domingos más en Timbre 4 en la sede de México, 3554 creo. Los Timbre domingos- 4, sí. En Timbre 4, pero como hay Boedo y México, es el de bien. México, a las 20:30 los domingos hasta el 13 de julio. Y el Sandro es el sábado 5 de julio a las 20 en Bebop Club, Uriarte 1658. Perfecto. Bien, ¿y les gustaría escuchar a Naná? Y Yo no, pero bueno. no, esa habló la madre recién. No. Sí, ahí habló la madre, ¿A Naná o a Sandro? Bueno, vamos a escuchar a Naná Sandro y después nos vamos a Mar del Plata a entrevistar, con la presentación de Francisco Casadei, a nadar junto al Gran Pez. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esa situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentada frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí,
para no vernos más. Total, que más me da, yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentada frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir: tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Acá estamos en el estudio, con Gabriel, con Nicola y con Naná, que no recuerdo si cuando Naná estaba en la agenda cultural vos ya estabas en el Rincón de los Libros, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Sí. ¿Cómo Ya estás? estamos hace como 4 años, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, hoy vino de entrevistada Naná. Sí, la estaba escuchando. Ah, ¿la escuchaste? Mira, Sí, por supuesto. Bien, estuviste de Feria de Editores, Francisco, ¿no? Sí, exactamente. Este último fin de semana tuvimos la 4ª edición de la feria. A ver, Así que muy contentos, ahora un poco más tranquilos, pero la verdad que fue una experiencia muy gratificante nuevamente. Una feria que se sigue expandiendo, por suerte. Ajá, ¿y de qué manera se expandió en esta 4ª edición? Nos cedió el complejo del auditorium y del casino, que es donde realizamos la actividad. Una sala hermosa, se llama la sala Bristol, con vista al mar, con un balcón también increíble, una terraza. Así que eso nos permitió también incluir más proyectos, más editoriales y más emprendimientos gráficos de todo el país. Así que hubo un salto cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo, porque pasamos de unas 100 editoriales el año pasado a 140 este año. Ah, bueno, es un salto importante el cuantitativo. ¿Y el Sí, cualitativo? Y el cualitativo se dio un poco por esta expansión cuantitativa, pero también porque también ofrecimos, como siempre, una grilla de actividades que ampliamos a su vez. Hubo en simultáneo durante los 2 días alrededor de 25 actividades entre talleres, charlas, proyecciones de películas y demás, y presentaciones de libros, por supuesto. Así que eso también generó una diferencia muy linda, y obviamente también la gente va conociendo un poco más la propuesta de la feria, y este año notamos que hubo una afluencia muy, muy, muy contundente de personas. Y Francisco, ¿y de dónde vinieron editoriales y editores? De todo el país, o sea, siempre tratamos de que sea lo más federal posible, pero bueno, obviamente muchas están acá nucleadas en la provincia de Buenos Aires, pero también editoriales de Rosario, de Córdoba y algunas del sur del país. Bien, ¿y qué, digamos, del material que llevaron, hay algo que te resultó, digamos, más interesante? Sinceramente, hubo de todo. Yo estaba impresionado porque también lo lindo de una feria de editoriales es que uno ve los catálogos casi como en su plenitud, en su presencia así bien contundente,
que no es lo que pasa cuando uno va a una librería, que está todo disgregado, obviamente, por tema, sección o lo que sea. Pero realmente me generó, ahora mismo, obviamente en un cachito les voy a recomendar 2 libros, pero la verdad que impactado, incluso estando en este ámbito ya desde hace mucho tiempo, por la fuerza y la vitalidad que todavía existe, ¿no?, en este sector de la cultura, a pesar de todos los obstáculos que sigue habiendo y que siguen apareciendo. ¿Y qué libros nos vas a recomendar hoy, Francisco? Y lo que les traje son 2 en particular que fueron los que más me impactaron este último tiempo, así como libros que realmente me disfruté mucho. Y uno en primer lugar es un libro que apareció hace bastante poquito, que se llama Oreja Madre. No sé si escucharon hablar de él o no. No. Ese, bueno, ya obviamente el título sugiere un juego con la expresión más común de lengua madre. El autor es Dani Selko, el apellido se escribe con Z y con K, Selko, editado por Caja Negra y con epílogo de María Moreno, ¿sí? Otra genia total de nuestra cultura literaria. El subtítulo del libro se llama Mi cuestión judía. Obviamente es un libro que toca mucho de lo que está ocurriendo actualmente, pero es un libro realmente muy potente y muy emocionante, porque es una especie como de ensayo autobiográfico muy híbrido, en el que este autor, Dani Selko, empieza a desarmar desde adentro todo lo que tiene que ver con obviamente la herencia familiar, particularmente en lo que toca al sionismo, ¿no?, de su familia, de su genealogía. Y lo que tiene el libro también de impactante es que estaba como partido a la mitad, tiene una sección intermedia cuyas páginas están en negro, la tipografía en blanco, porque él lo estaba escribiendo, cuando se dieron los sucesos del 7 de octubre del 23, ¿sí? Y en esos sucesos él perdió a algunos familiares que estaban viviendo en Israel, y en esta pequeña sección intermedia obviamente aborda esa cuestión con un tono emocional que es realmente desgarrador, pero que trata de expandir también el panorama a la hora de comprender qué era lo que estaba ocurriendo por fuera, obviamente, de lo que podía ser el enfoque simplemente familiar, entre comillas, ¿no?, de esta tragedia. Pero de nuevo, es un libro muy potente, muy inteligente, donde la cuestión de la oreja madre, que puede parecer un poquito enigmático al principio, empieza a tener sentido en la medida en que es un libro en el que confluyen muchas voces y muchas formas de escuchar. Sí, es un libro en el que hay muchos lenguajes, no solamente obviamente el hebreo o el yiddish o el castellano de por sí, sino también la lengua mapuche o la wichí, porque este autor viene trabajando desde hace mucho tiempo con comunidades, distintas comunidades del país, sobre todo a través de ejercicios poéticos y de escritura colectiva, ¿no? Pero es algo que termina incorporando y realmente, como les digo, genera como una escritura y una propuesta de lectura muy contundente. Bien. ¿Y el otro libro, Francisco? El otro, que ahí ya es un ensayo político, realmente de lo mejor que leí de ensayo político este último tiempo. El autor es Alberto Toscano, es un autor inglés, obviamente, descendiente de familia italiana. Les recomiendo que lo busquen, hay muchos artículos colgados por internet, hay muchos textos que se están traduciendo. De él es un autor que para mí es de los más lúcidos, así como para analizar algunas cuestiones de nuestro presente tan problemático. Y este libro en particular se titula Fascismo tardío. Yo, como he mencionado alguna que otra emisión del programa, vengo leyendo bastante sobre esta cuestión y es algo que está sobre la mesa de nuestras discusiones también. Muchos debates sobre si usar o no la expresión, si es adecuado o no, ¿no?, en torno a la caracterización posible no solamente de nuestro gobierno, nuestro régimen político, o de la forma en que se borran un poco los límites en términos de estructura de poder y obviamente en relación a los gobiernos que hoy en día pululan por el mundo. Pero es un libro realmente muy interesante como para tratar de
esclarecer bien el panorama que toca estos debates sobre si son nuevas derechas extremas, nuevas viejas derechas, formas novedosas de autoritarismo o líneas de derecha extrema recauchutadas, etcétera. Porque en particular lo que tiene interesante el libro es que invita a hacer un ejercicio que de por sí creo que a todos y a todas nos cuesta bastante, que es abandonar por unos minutos o durante un periodo importante el pensamiento analógico, ¿sí? Y esto porque por lo menos el pensamiento que se basa un poco abusivamente de las analogías. Y en particular porque este autor ve que todos los debates que obviamente tienen al fascismo en su centro, inevitablemente recurren a lo que fue la experiencia del fascismo en Italia y sobre todo al del nazismo en Alemania, y en particular a los debates obviamente de la entreguerra en torno a las características del fascismo o de lo que ya se empezaba a generar como movimiento de masas nazis, ¿sí? Y él intenta como que no recurramos demasiado rápido a creer que estamos en una especie de nueva República de Weimar, como también se sugirió en algunos artículos, en algunos textos, o como si estuviéramos viendo nuestra propia década de los 20, ¿no? Así como les tocó a los del siglo XX pasado, para abrir un archivo de debates, de discusiones, de ideas, que es bastante diferente al que suele aparecer justamente cuando tratamos de entender qué es lo que nos está pasando actualmente. Si el pasado sirve como una especie de espejo, si ese espejo además deforma la imagen que podemos obtener de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y también a la vez para pensar qué límites hay a la vez en este intento de reflejarnos en experiencias pasadas, ¿sí? Para entender lo que nos está ocurriendo ahora. Sí, Francisco, sí. Discúlpame, siguiendo un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Y un poco parece la pregunta que se plantea es si estamos condenados al eterno retorno, ¿no? Tal cual. Totalmente. Y bueno, a propósito de eso, una de las figuras que rescata justamente en esta especie de archivo alternativo de las discusiones sobre el fascismo es un tipo que actualmente no se lo lee mucho, que se llamaba Ernst Bloch, filósofo alemán, de mucho peso en su época, pero bueno, a veces de difícil acceso a los libros y también bastante dificultosa su teoría de por sí. Pero Bloch en los 30 desarrolló una teoría que es medio complicado, pero voy a tratar de sintetizarlo, que tenía que ver con tratar de comprender lo que él llamaba la contemporaneidad de lo no contemporáneo, ¿sí? ¿A qué se refería básicamente con esto? A pensar que los tiempos de la política no son ni homogéneos ni lineales y que siempre están resucitando pasados, ¿sí? O se están prefigurando algunos futuros en una mezcolanza, ¿sí? Que también responde a distintas identidades de clase, identidades sociales y culturales. Es decir, lo que Bloch trataba de entender para explicar también la llegada del nazismo en su época, lo que trataba de entender es cómo la gente vive en un mismo presente, pero en distintos tiempos, ¿sí? Y esos retornos, de alguna manera, también para él explicaban, ¿no? Gran parte, obviamente, de la mitología, de la simbología y de la fuerza que extraía el nazismo de pasados revividos, ¿no? Así que algo de eso que retorna y que parece no dejar de retornar es también parte de este intento de comprensión de lo que de este tipo de fatalidades. Sí, ¿y nos deja alguna esperanza? ¿El libro? Sí. Los dos. El blog es curioso porque sí. Se lo conoce como el filósofo de la esperanza, de hecho como su obra culminante se llama El Principio Esperanza. Porque tenía un poco la idea fuertemente utópica de que uno podría de alguna manera encontrar algo así como esperanza en cualquier gesto humano. Se trata como de encontrar la clave para extraer ese núcleo de emancipación. Ahora, el libro de por sí termina de escribirlo y se suicidó. Sí, más o menos, o sea, realmente. Pero el otro sí tiene esperanza, ¿no? Lo de no hacer la analogía.
¿Cómo? Perdón. El anterior sí tiene esperanza, si Sí, se sí, trata por de no hacer supuesto, por analogía. supuesto. ¿Y qué sugiere entonces si no es de hacer analogía? No, lo que intenta justamente es a ver, Toscano es un tipo que viene más de una tradición, podríamos decir, medio dialéctica. Entonces la intención es justamente meter un poquito la dialéctica de por medio, sobre todo para desacostumbrarnos a pensar según los lugares comunes de lo que identificamos como fascismo. Y entre otras cosas, un gran problema fue el de suponer que fascismo equivalía a Estado absoluto y por lo tanto totalitarismo y por lo tanto aniquilación absoluta de la libertad, ¿sí? Y lo que muestra Toscano, por ejemplo, es que muchos fascistas, y por supuesto también nacionalsocialistas, proponían su propia versión sobre lo que supuestamente era la libertad, ¿sí? Entonces, eso para un sentido común demasiado condicionado por el discurso de lo que fue el totalitarismo, ¿sí? Representa una especie como de desafío cognitivo epistemológico a la hora de entender mejor de qué otra forma el fascismo puede ir transmutándose y adquiriendo formas que son un poco más insospechadas, ¿sí? Lo mismo en relación a autores que recupera que de lo que llaman la tradición, lo que se llama la tradición negra, por ejemplo, Aimé Césaire, que ya sostenía en un famoso discurso sobre el colonialismo que el fascismo no era más que la aplicación de técnicas de colonización hacia el interior de la propia población europea. Entonces también se abre como mucho la perspectiva del surgimiento de este tipo de tendencias. Ahora bien, lo de Toscano recupera sobre todo como muchos debates articulados en momentos de lucha en contra de distintas expresiones fascistas, no solamente en los 30 y 40, sino sobre todo también en los 60 y 70. Y la apuesta en principio obviamente es una apuesta teórica en este sentido, en tanto libro, pero se trata justamente de desacomodar un poquito, sacudir nuestras formas tan precipitadas de identificar lo que reconocemos como fascista y lo que no lo es, ¿sí? Va un poquito por ahí. Bien, sabes que supongo que estarás al tanto, en esta línea de las lecturas que estás teniendo, está por salir el nuevo libro de Diego Stulbarg, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy estuve conversando hace un ratito con él, me decía que el libro va a estar, digamos, ya a la venta la semana que viene. El libro se llama El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay, ¿no? Y que efectivamente de alguna manera él también retoma esta discusión respecto a, bueno, si está bien usado el término fascismo para digamos, nombrar el estado actual de las cosas, ¿no? Sí, exacto. Eso, a ver, obviamente todavía no apareció, pero recomiendo de por sí lo recomiendo a Diego, es un pensador nacional increíble, muy perspicaz, así que seguramente ese libro va a tener mucho como para aportar para estos debates. Y que bueno, que lo tendremos próximamente amigo, en Pulsión de Radio también. Sí, amigo de la casa, y esperamos que pronto venga Diego Stulbarg también. Bueno, ¿y te puedo recomendar un libro, Francisco? Sí, obvio, que sea porque qué atrevido. Sí, porque Caja Negra acaba de editar también muy fresquito otro libro. Esto salió en mayo, ¿no? O sea que está hace muy poquito. Que es un libro de Jussi Parica, ¿no? Que se llama Imágenes operativas de la representación visual al cálculo y la automatización. Así es. De lo mejor que he leído en muchísimo tiempo, ¿no? No me digas, mirá, te tomo la recomendación. Sí, porque me parece que logra formular, digamos, muy claramente, al menos algunas ideas que me vienen rondando hace unos años, ¿no? Él va a tomar entre otras cosas, la obra de Farocchi, del cineasta, vamos a decir, de formación marxista, y que es el que trabaja todo lo que se llama este régimen de las imágenes operativas, ¿no? Que es un tipo de imagen
que no está del lado de la representación, de la significación, sino que son imágenes que llaman directamente a la acción, ¿no? Totalmente. Sí. Y para esto se basa sobre todo en los desarrollos digamos, de la inteligencia militar, ¿no? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo que se llama la visión artificial, que son todos los sistemas de orientación de misiles, bueno, que también derivan en los autos autónomos, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante porque justamente lo que plantea es un cambio en la percepción, ¿no? O sea, ya digamos, se inaugura una nueva estética de la imagen que implica que ya no percibimos, por ejemplo, rasgos, sino percibimos patrones, ¿no? Totalmente. No nosotros que somos analógicos, obviamente, ¿no? Pero las nuevas generaciones digitales, donde nosotros por ahí vemos una imagen, ellos ven un patrón, ¿no? Totalmente. Sí, que esto lo toma también Manolo Rodríguez. Claro, sí. Las palabras en las cosas. Claro, en las palabras en las cosas, sí. Así que bueno, es mi recomendación, Francisco. Lo tenemos ahí en la pilita, en el Gran Pez, lo tengo ahí también en mi listado personal de lecturas pendientes. Bueno, así que si están en Mar del Plata, pueden correr a la librería. A la librería a comprar el último libro de Parica. No, realmente un autor súper interesante. Leí el anterior, de la genealogía de los medios. Pero aprovecho para recomendar que lean y también busquen las películas del propio Farocchi. Películas que se llaman Cómo vemos, o todo lo que desarrolló en términos de videoensayos sobre la mutación en la tecnología de la percepción. Me parece que es realmente casi obligatorio verlo. Bien. Sí. Bueno. Así que te agradezco eso. Bien. Probablemente el fin de semana que viene esté por Mar del Plata, así que quizás te vaya a visitar. Pasate, voy a estar ahí en la librería. Bien. Como todos los días. Bien. Bueno, y nos quedan unos minutitos, Fran. Si querés agregar algún comentario más. Actividades en Mar del Plata. ¿Cómo? Sí, dale. No. Después de eso, simplemente tenía un tercer librito, lo comento rápidamente. Dale. Robando estos últimos minutos. Otra editorial independiente que se llama Ubu Ediciones, que está haciendo un trabajo de edición súper bueno y traduciendo muchos títulos. En este caso, un ensayo pequeño, pero también muy bueno, que se llama El abuso de la propiedad, de un pensador alemán que se llama Daniel Loic. Y de nuevo, un ensayo muy breve, muy potente. Toca un tema que me parece que se está descuidando un poco, y que es justamente el de la propiedad. ¿Qué significa o qué sigue significando para nosotros y nosotras la cuestión de la propiedad? Sobre todo cuando colisiona, ¿no?, con el reconocimiento de ciertos derechos, el acceso a algunos bienes, y en particular en lo que atañe al uso, ¿sí? Porque el centro del libro es básicamente lo que él considera una especie de antagonismo casi irresoluble entre propiedad y uso. Porque, para resumirlo rápidamente y ya dejar la recomendación asentada, nuestra concepción más usual es la de que para hacer uso de algo tenemos que poseerlo, o al menos ser propietarios de eso, ¿sí? Prácticamente no podemos hacer uso de nada que antes no podemos considerar nuestro de una forma u otra. Entonces, en el centro de este libro, la gran pregunta es, en primer lugar, ¿qué nos lleva a considerar que algo es mío, ¿sí?, y que no es del otro? O sea, ¿en qué momento se genera esa especie de enunciado que ahora es tan universal de esto es mío? Ajá, ¿y en qué momento desaparece la noción de común, no? Exactamente, esa es también la gran lucha, la gran apuesta, de qué manera se ponen en juego nociones privativas o exclusivas en torno a lo propio, lo impropio, lo que es mío, y aquello que se vuelve, ¿cómo decirlo?, en términos de uso, exclusivo. Si yo uso algo es porque alguien no puede usarlo simultáneamente, ¿no? Obviamente alimentando una idea muy individualista de lo que es el uso. Bien. Pero se trata de esto, de rastrear y recuperar de qué manera, rastrear y recuperar la cuestión de lo común en torno al uso. Perfecto. Bueno, Francisco, bárbaro como siempre. Nosotros acá nos estamos yendo.
Y bueno, te agradecemos Nos vemos el finde. Nos vemos el finde, sí. Y volvemos a charlar en un mes. Dale, perfecto. Bueno, y a la audiencia los invitamos a reencontrarnos el próximo jueves aquí. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.